Hola amigos, nos vemos nuevamente para estar a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra del Señor. En estas semanas pasadas hemos estado comenzando un estudio devocional, un estudio más para la vida cristiana, para el devocional cristiano que nosotros debemos de tener cada día. Hemos estado estudiando el libro de Gálatas, y hoy específicamente nos toca abordar el capítulo número 3. Ya en los capítulos 1 y capítulo 2 encontramos la escena del apóstol Pablo frente a la situación que están viviendo los Gálatas. Los Gálatas fue una iglesia fundada con la sana doctrina, fundada con los principios de Cristo, de la salvación por gracia. Y hay un conflicto ahora entre gentiles y judíos. Pedro, por una parte, está con un ministerio llevando el evangelio a los judíos, y Pablo, por otra parte, llevando el evangelio a los gentiles. El problema es que Pedro está entre medio de los gentiles y está diciendo: no, está todo bien lo que ustedes están haciendo. Pero cuando llegaban los judíos, entonces Pedro se apartaba y estaba por el lado. Entonces estaba por los dos, ambos, por las dos caras. Estaba para allá y para acá. Entonces, pero Pablo entonces es un hombre de una misma línea. Recordemos quién es Pablo. Pablo fue perseguidor de la fe de Cristo. Pablo es un hombre tenaz, un hombre fuerte, un hombre con una energía y una potencial fuerte. Y ese mismo potencial y esa misma energía es la que está aplicando ahora para defender la palabra del Señor. Pablo está diciendo entonces que los judíos que los gentiles no tienen que llevar las prácticas judías porque no son judíos y no tienen que circuncidarse. Entonces de eso está hablando. Alguien dijo, alguien me comentó en estas semanas que muchas de las cosas que yo estoy diciendo quizás están atacando a la tradición y a la forma. No estoy atacando a la tradición, no estoy atacando a la forma, por favor. Yo amo los himnos, yo aprendí a cantar himnos, aunque en nuestra iglesia se cantan cánticos contemporáneos. En mi devoción propia, en mi devocional propio hacia Dios, yo canto muchos himnos. Yo nací en una iglesia pentecostal, tradicional, donde había muchas formas. No estoy hablando de esas formas. Si alguien ora parado, hincado, si alguien usa corbata o no usa corbata, si alguien lee la escritura en una tablet o no en una tablet. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que cuando esas cosas se ponen como barreras para hacer que las personas realmente acepten y puedan concientizarse que son hijos de Dios. A veces extendemos y hacemos tan larga y tan lejos la salvación y tan difícil de poder alcanzarlo, siendo que el Señor dijo: tus pecados te son perdonados y punto. El Señor dice que si nosotros confesamos a Cristo nuestro Señor como Señor de nuestra vida y como Salvador de nuestras vidas, porque tenemos que saber también que los demonios creen y tiemblan. No es simplemente creer, sino que aceptar al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. El capítulo 3 entonces de Gálatas comienza con una frase magistral del apóstol Pablo. Pablo va a ir encima de los Gálatas y les va a reprender. Les va a reprender con la autoridad del apóstol que es él, como fundador de la iglesia. Cuando alguien es fundador de la iglesia y ve las cosas que no están muy bien, tiene la autoridad dada por el Señor. Aunque allá habían líderes en la iglesia de Gálatas, Pablo es el fundador, Pablo es el apóstol hacia los gentiles y tiene toda la autoridad de poder llamarles en este grado la atención. Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber solamente: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Esa es la pregunta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar tiene que ver con engatusar, engañar, hipnotizar. Tiene que ver con embrullir. No sé si esa palabra existe en el español, pero
Es esa idea. Las personas a veces son engañadas y son llevadas por doctrinas, diferentes tipos de doctrinas, y uno se da cuenta y comienza a ver a los hermanos un poco desviados y ponen barreras para llegarse al Señor. Y de eso está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo: ¿quién os fascinó? ¿Cómo pudieron ustedes caer sabiendo la verdad del evangelio, la verdad del cristianismo? Nosotros creemos firmemente en algo fundamental en la Escritura. La fe cristiana está basada en Cristo. Somos cristocéntricos nosotros. Nosotros los cristianos creemos que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios encarnado entre nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios, dice Juan capítulo 1. Jesús dijo: yo y mi Padre una misma cosa somos. Somos de la misma sustancia. Los discípulos dijeron: muéstranos al Padre y nos bastará. Y Jesús dice: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no le conocéis? Yo y mi Padre somos uno. ¡Wow! Ese es el fundamento, es la piedra fundamental de la fe cristiana. Nosotros creemos que Cristo resucitó entre los muertos. Nosotros creemos que el que muere en la cruz del Calvario no es una creación de Dios, no es un ángel, no es un profeta, es Dios mismo siendo muerto por él. Como dijo el gran Martín Lutero: Dios olvidado por Dios, ¿quién lo podrá entender? Ese es el gran misterio del Evangelio. Ese es el gran meollo del Evangelio. Ese es el gran punto principal de la fe cristiana. Nosotros creemos que Cristo se levantó entre los muertos con un cuerpo glorificado, pero un cuerpo de carne, un cuerpo glorificado, un cuerpo que se podía tocar. Jesús dijo: tóquenme, toquen mis manos, toquen mis heridas, toquen mi costado. Comió pescado, comió un rico pescado a orillas, ahí asado, a orillas del mar con sus discípulos. Fue un cuerpo glorificado. De eso estamos hablando, No estamos acordes con el gnosticismo, con esas doctrinas, sino que creemos en la fe cristiana, en lo que dicen las Escrituras y en el Dios resucitado, en el Dios que ascendió hacia los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Creemos en el Espíritu Santo que vino en el día de Pentecostés con una llenura profunda para estar entre nosotros y para ayudarnos a llevar el Evangelio a todas las naciones del mundo. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Gálatas del 1 al 5 va a hacer una reprensión muy fuerte a los Gálatas. ¿Haber recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de fe? En realidad es por el oír de fe. Los Gálatas habían comenzado bien en una práctica del Evangelio pura, sencilla, limpia, y después se habían enredado con algunos cristianos, entre comillas, que habían entrado a la iglesia con otras prácticas, y especialmente en el tema del judaísmo, especialmente el tema de la circuncisión. Y eso pasa hoy día también en nuestros tiempos. A veces uno se da cuenta que en las filas, en las personas que van a una secta, uno se encuentra a muchos ex cristianos que conocieron la verdad del Señor. Y uno dice: pero ¿cómo pudiste caer en esa doctrina? ¿Cómo pudiste caer en esa red? ¿Cómo pudiste caer tú en esa línea doctrinaria, siendo que habéis conocido la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo? A veces hay religiones que ponen un montón de trabas a las personas para ser creyentes y para ser hijos de Dios. Pero la fe en Jesucristo basta solamente para creer y para aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo como única fuente eficaz para perdonar nuestros pecados. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios. El apóstol Pablo entonces en el capítulo 3 del 1 al 5 va a hacer esta fuerte llamado de atención a los Gálatas. Dice:
ante sus ojos, viéndolos morir, se apartaron de la verdad. Ellos se apartaron de la verdad, se apartaron de la verdad. Ante sus propios ojos se están apartando de la verdad. Obviamente los Gálatas habían recibido el Espíritu por el oír de la fe. Una fe sencilla, una fe práctica, una fe genuina, una fe que tiene que ver con creer en nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces reprende a los Gálatas en la primera parte de esta carta maravillosa. Entonces el apóstol Pablo dice: habéis comenzado en la fe y habéis terminado en la carne. A veces este pasaje se ha usado mucho para otro tipo de situaciones, pero esta palabra, esta frase, comenzamos en la fe y terminamos en la carne, se ha usado malamente, pero está hablando de la doctrina, está hablando de los principios de salvación, está hablando acerca de la salvación venida por la gracia. Nosotros no aceptamos otras doctrinas, otras barreras que la gente pone para alcanzar la salvación libremente a través de su gracia. Cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se abrió en dos partes para dejar entrar ahora a ricos y a pobres, a mancos y a ciegos, a todos. La casa del Señor, como yo decía el sermón del domingo, la casa del Señor está llena y aún hay espacio para muchos que están perdidos y están lejos. La gente dice, pero es tan difícil ser cristiano, ¿no? Es porque le ponemos tantas barreras. A veces no estoy en contra del discipulado, por favor, no estoy en contra del discipulado. Yo amo la enseñanza de la Escritura en el discipulado, pero a veces le ponemos para ser un buen creyente tienes que pasar por discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 10. Y aún así para muchos maestros, los creyentes nunca van a estar preparados. Nunca van a estar preparados para anunciar el Evangelio. Yo me acuerdo en mis tiempos cuando yo acepté al Señor, recibí al Señor en mi corazón, recibí al Señor como Salvador de mi vida, como el Señor de mi corazón. A los días siguientes, en una iglesia en Chile, salimos a predicar las calles y me acuerdo que yo salí con tanta fuerza porque amaba al Señor y tenía las fuerzas y claro, me había criado en la iglesia, en la escuela dominical, así que conocía muchos textos. Pero el jefe del grupo de predicación me dice: José, comparte del Señor a la gente. Y yo no estaba preparado. Yo lo único que sabía es que Cristo me había salvado y que me había perdonado. Eso es lo único que sabía. Lo único que sabía que estaba lejos y fui encontrado. Lo único que sabía que estaba perdido y volví a casa. Que estaba muerto y ahora vivía en Cristo. Y eso fue suficiente para compartir a muchas personas en ese día en la calle. Y muchas personas paraban sus quehaceres en la calle y podían escuchar el mensaje de salvación. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. ¿Habéis recibido el Espíritu por la ley o por el oír de fe? Después, en los versículos que siguen, el apóstol Pablo va a seguir esta línea, pero ahora va a dar un ejemplo acerca de Abraham. Ahora el apóstol Pablo va a hablar acerca de la historia de Abraham. Y dice así, voy a leer algunos fragmentos en este estudio devocional para ustedes para comentarlo. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio
de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así es. El apóstol Pablo ahora va a establecer algo fundamental y va a ser un golpe claro y preciso. Va a ser un corte lineal a la carne de los judaizantes. Porque el apóstol Pablo va a decir algo que va a quebrar un poco la idea de los judíos, va a quebrar un poco la idea de los judaizantes, de esta doctrina extrema de los judíos. Y el apóstol Pablo dice, en otras palabras, dice: Abraham creyó las promesas por la fe, no por la ley. Abraham le fue y esa fe le fue contado por justicia. Abraham recibió las promesas de Dios no estando en la ley, no estando bajo los preceptos de la ley, sino que bajo los preceptos de la gracia. Recordemos quién es Abraham. Abraham es un hombre que viene de un pueblo, de una nación en donde adoran a ídolos, adoran árboles, adoran imágenes paganos. Dios entonces llama a este hombre Abraham para recibir el don de la gracia y para entender que el Dios invisible le estaba llamando para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Ahora Abraham dice lo siguiente, dice, en otras palabras, dice: los verdaderos hijos de Abraham no son los descendientes de la línea de sangre, sino que los descendientes de Abraham son aquellos que son descendientes de la promesa por la fe. ¡Wow! Y ahí quebra todo escenario de los judíos. Ahora nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Los verdaderos hijos de Abraham no son los de la ley, sino que ahora son los del pacto de la fe. Porque Abraham fue llamado en fe y esa fe le fue contado por justicia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, dice Pablo. Ahora el apóstol Pablo va a señalar algo bastante importante. El apóstol Pablo va a decir y va a declarar en una forma fuerte que si nosotros estamos bajo los preceptos de la ley, no estamos bajo la gracia del Señor. Entonces, ¿es entonces que la ley está en contra de la gracia? De ninguna manera, porque la ley cumple, y más adelante vamos a ver el propósito de la ley. Dice, quiero leer este fragmento. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Cristo nos libró de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque nosotros, al ser transgresores, al pecar, la ley entonces se vuelve una maldición para nosotros, nos acusa. La ley tiene el propósito de poder acusarnos con este dedo que yo estoy apuntándoles a ustedes. Ese es el propósito de la ley. La ley tiene el propósito de poder apuntarnos que somos pecadores, que necesitamos un recurso mayor. La ley tiene como propósito abrir nuestros corazones y decirnos: no eres capaz, no vas a ser capaz, yo estoy aquí para ponerte las líneas de conducta. Y el hombre es rebelde, el hombre por naturaleza es pecaminoso. Entonces ahí está el tema. Y entonces hecha por nosotros maldición, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, dice el apóstol Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. El apóstol Pablo está diciendo
que nosotros hemos recibido la gracia por la fe. Y los hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham, no son los que vienen por la línea de sangre, sino que por los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que han recibido la promesa de la fe. Entonces el apóstol Pablo nos da claramente que somos hijos legítimos del Señor. Quiero seguir leyendo algunos versículos claves para nosotros. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. La promesa dada por Dios a Abraham es que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y es una promesa de gracia, es una promesa de bendición, es una promesa de fe. Abraham creyó por la fe. Nosotros no somos de la línea judía. Nosotros somos gentiles. Hay peruanos, hay argentinos, hay bolivianos, hay chilenos, hay mexicanos, hay estadounidenses, hay de todas las naciones del mundo. Y de todas las naciones del mundo, entonces el Señor ha hecho un solo pueblo. Nosotros somos llamados cristianos en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y finalmente vamos a ver el propósito de la ley. Y aquí tenemos que entender muy claramente cuál es el propósito de esta ley. Dice, entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, porque nosotros fuimos pecadores y somos pecadores, entonces la ley está ahí. La ley está ahí para apuntarnos. Fue puesta para decirnos que somos faltos, que necesitamos un Salvador, que necesitamos un perdón. Hasta venida la simiente a quien fue hecha la promesa, hablando de Cristo. Esa simiente que fue dada la promesa a Abraham hablaba de Cristo. En esa simiente se llama Jesucristo, nuestro Salvador, quien puso el pie sobre la serpiente antigua y venció la muerte y fue crucificado y se levantó al tercer día de entre los muertos. En ese Cristo nosotros creemos firmemente. Dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No es que estén los bandos de la ley y estén los bandos de la gracia y estén peleando. No. La ley fue complemento. La ley apuntaba hacia Cristo. Nos guió hacia Cristo. Más tarde vamos a entender aquí que la ley ha sido... Déjame buscarlo. Dice... Porque la ley, aquí está, de manera que la ley ha sido, versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa un tutor, una nodriza, aquella persona que está a cargo del niño de un rey o de un jefe. Es como una nana, es como un babysit, es como alguien que cuida, un instructor del niño. Mientras el niño está bajo los preceptos de la ley, pero cuando crece está en libertad. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, la ley nos ha tomado de la mano y nos ha conducido hacia Cristo. Dice lo siguiente, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, la ley ha sido nuestro tutor, ha sido nuestro guía, ha sido nuestra nana que nos ha tomado de la mano para llevarnos a Cristo. ¿Ya? Dice, pues ha sido nuestro, para llevarnos a Cristo,
a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, el fin de que tuviéramos un ayo que nos llevara hacia Cristo es para ser justificados por la fe. Nunca la idea fue ser justificados por la ley. Nunca la idea fue ser justificados, porque la ley no puede justificar. Porque nosotros somos transgresores, no podemos alcanzar la máxima de la fe, no podemos alcanzar la máxima de la ley. Nadie puede alcanzar y cumplir toda la ley. O uno solo lo pudo hacer, fue Cristo. Y a través de Él, a través de sus méritos, a través de su sacrificio, nosotros fuimos justificados y adoptados como hijos de Dios. Entonces, la ley ha sido nuestro ayo. Mira lo que dice el versículo 28 para estar terminando este estudio devocional. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos unos en Cristo Jesús. ¡Wow! Eso habría que apuntarlo ahí en Facebook, porque es importante. En esta gracia, en esta justificación por la fe, en esta justificación de los gentiles por la fe, entonces el apóstol Pablo dice: ya no hay judío ni griego. O sea, esta cosa se acabó. La gracia es para todos. La gracia y la fe es para todos, judíos y griegos, hombres y mujeres. Ya no hay diferencia. Habría que preguntarnos entonces si hay diferencia en nuestras congregaciones todavía entre hombres y mujeres. Pongo esa propuesta ahí para analizar y para estudiarlo en este día. Ya no hay griego ni gentil, ya no hay pobres ni ricos, ya no hay jefes ni empleados, ya no hay hombres ni mujeres, sino que somos unos en Cristo el Señor, lavados a un mismo precio. Ya dice, porque todos, quiero seguir leyendo. Y ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois unos en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. El apóstol Pablo vuelve a señalar este punto. Si somos de Cristo, somos linaje de Abraham. Somos linaje de Abraham. Y herederos según la promesa. O sea, la promesa dada a Abraham es una promesa para nosotros. Es una promesa dada hacia nosotros también. El apóstol Pablo entonces en el capítulo 3 señala una defensa fuerte, una defensa tenaz con respecto a la salvación y a la fe. Así que le animo a poder estar con nosotros el día jueves de 6 a 7 de la tarde. Vamos a estar estudiando el capítulo 4 del libro de Gálatas. Por favor, si usted tiene comentarios, si usted tiene algunas preguntas, póngalas en línea después de este video y vamos a estar comentando y respondiendo estas preguntas. Dios te bendiga grandemente y enormemente. La gracia del Señor esté contigo siempre y tengan ánimo que Dios está con nosotros. No permitamos que falsas doctrinas entren a nuestras congregaciones y a nuestras mentes y a nuestras casas, sino que seamos defensores de la fe por la gracia y la fe en Jesucristo, y que eso solamente basta para hacer que un pecador vuelva, alguien que está perdido vuelva a los pies del Señor. Dios te bendiga. Seamos defensores de la fe por la gracia y la fe en Jesucristo, y que eso solamente basta vuelva a los pies del Señor. Dios te bendiga.